for your opening remarks. Thank you. Thank you. A warm good morning to each of you. Thank you for joining us at today's press briefing. Over the past few weeks, COVID cases and deaths have dropped across most countries and territories in the Americas. But our region continues to record more than 620,000 new cases every week. And in some places, infections are rising again. In North America, cases in Canada increased by a third compared to the previous week, and hospitalizations rose by 10%. Across the Caribbean, 15 countries and territories also saw a surge in new infections. Reports of deaths have also risen in some countries throughout the region. However, adjustments in data may well account for part of these increases because some countries are reclassifying past deaths as due to COVID. These new waves that we are seeing come just a few weeks after the dramatic surges that Europe and East Asia experienced as the Omicron sublineage BA2 spread through their populations. We know that what has happened elsewhere in the world foreshadows what our region may face. Time and time again, we've seen how the infection dynamics in Europe are mirrored here just a few weeks later. In fact, Omicron BA2 has already been detected in 8.7% of the sequences reported from South America in global databases. In the Caribbean and across North America, Omicron is becoming the predominant variant circulating in our communities. Along with increasing tourism and travel and the relaxation of public health measures, Omicron circulation is driving the new COVID surges that we are seeing. We cannot ignore the risk of further COVID-19 surges in other parts of the region. We must face it together with caution, but also with confidence, because we know what it takes to protect our people. First, it is important to continue filling our vaccination gaps to protect the most vulnerable. The elderly and immunocompromised remain the people most likely to be hospitalized following COVID infection. Omicron has made it crystal clear that vaccines are our best bet to protect them and everyone else from severe disease and save lives. More than 685 million people in our region have completed their COVID vaccination schedules, and 50 countries and territories have already begun to deliver additional doses and booster shots to their eligible populations. The addition of this booster dose to the primary series is key for people at higher risk for severe COVID, who may need an additional dose to remain as protected as everyone else. But the gaps that still exist will keep our region at risk during future waves. Despite all of our efforts and efforts of member states, 240 million people in the Americas have yet to get a single shot of COVID vaccine. Together, we have secured the necessary vaccine supplies. Now, we need to redouble our efforts to ensure that our vulnerable populations receive the doses that they need to remain protected against COVID-19. And we need to do that as soon as possible. Countries must also continue to monitor this virus to stay prepared for what is coming next. Throughout the pandemic, testing has been a critical tool to track COVID spread.
But today, some countries have changed their testing strategies, making it more difficult to get the full picture of BA2 in our region. Countries must keep testing capacity in place so we do not go into this next wave blind. This means making tests easily accessible for everyone everywhere to prevent new outbreaks and to prepare our health systems if cases surge. And the third and final priority is for countries to continue to make evidence-based decisions. Over the last few weeks, many countries and territories in the Americas have scaled back public health measures, and some have done so prematurely. As travel restrictions have loosened, case counts have risen in places that rely on tourism, especially in parts of North America and the Caribbean, where vaccination coverage is low. It is important to continue to rely on data as our eyes and ears into this pandemic. And just as we did before, we must adjust our strategies when cases rise to save lives. Tomorrow, as we celebrate World Health Day and this year's theme of Our Planet, Our Health, we wish to make an urgent call to work together towards a healthier, more sustainable future so that we can withstand this next phase of the pandemic and other health crises. It is undeniable that climate change has presented significant threats to our region's health. Higher temperatures and air pollution have led to rises in cardiovascular and respiratory diseases in the Americas. Extreme weather events, droughts, and wildfires have caused crop failures and displaced people from their homes, driving malnutrition and forced migration. Our health systems are also at risk, as too many of our hospitals were built in places vulnerable to floods, hurricanes, landslides, and other extreme events. We are working to address this throughout the region, but we all need to move faster. Health system resilience is not just a necessity to overcome COVID, it is an investment for our future. As we prepare for the next emergency, we are counting on countries across the Americas to continue making health their collective priority. Over. Thank you very much, Director. Pasamos ahora a las preguntas que nos han enviado con antelación y también que tenemos en el chat. La primera pregunta de Javier Hernández García, Telesur para México, y también una pregunta similar en el chat de Evelyn Mesa de la República Perú. Voy a leer la pregunta de Javier en inglés para la directora. The first question to the director. Several countries have relaxed health protection measures against COVID-19, as you said, including some municipalities in Mexico. Is this prudent, considering the increase in infections in countries that have opted for this strategy? Dr. Tien. So let me thank you for this question, Javier. As you know, cases of COVID-19 are falling overall, but we still have more than 620,000 new cases a week in our region. And each of these infections has the potential to cause severe disease or death, especially among those who have not been fully vaccinated. So let me say that the pandemic is not over. And so we urge people to remain cautious. Whether you're traveling or staying home, the same advice applies. Most importantly, get vaccinated and always wear a well-fitting mask when you are around other people. Stay at least 1 meter away from others. And even where restrictions are relaxed, please exercise caution by avoiding what we call the 3 C's. Stay away from closed spaces with poor ventilation. Avoid crowded places with many people nearby, and dodge
close contact settings like face-to-face, close-range conversations. The risk of infection and outbreaks increase when these 3 C's overlap. So protect yourself by not going to crowded parties and evaluating your risk in shopping malls or closed spaces. Wear a mask and when possible, open windows to ensure air circulation. Wash your hands frequently and don't touch your mouth, your eyes, or nose with unclean hands. Be on your guard and do not drop your guard. It is not yet time. Thank you very much, Dr. Chen, for those messages. Tenemos una segunda pregunta de Javier Hernández de Telesur. ¿Existe algún riesgo para las personas que combinan diferentes vacunas contra la COVID-19 para completar su esquema de vacunación y los refuerzos? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Primero es importante siempre subrayar que todas las vacunas que son adquiridas por intermedio del Fondo Rotatório de la Organización Panamericana de la Salud tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS. También todas las vacunas que se distribuyen por el mecanismo COVAX tienen ese mismo certificado de la OMS, o sea, son vacunas que comprobaron que son vacunas seguras para se utilizar. La recomendación inicial siempre es que la persona pueda tomar todo su esquema de vacunación con 2 dosis o con 3 dosis, para algunos casos, de la misma vacuna. Pero ya tenemos bastante evidencia de que si puede tomar la tercera dosis, por ejemplo, los adultos mayores, las personas con sistema inmunológico comprometido, y toman de una otra vacuna, eso no tiene ningún riesgo. Incluso hay algunos estudios demostrando, por ejemplo, que para la combinación de 2 dosis iniciales de vacuna de AstraZeneca con una tercera dosis de una vacuna de RNA mensajero, la protección incluso es mejor. Así que no hay ningún riesgo. La recomendación que hacemos siempre es que escuchen bien cuál es la recomendación del Ministerio de Salud de tu país, porque muchas veces las recomendaciones para la tercera dosis, para el refuerzo, están tomando en cuenta lo que es completamente justificado, la disponibilidad de vacunas que tiene el país. Así, hay países que están recomendando la tercera dosis con las mismas vacunas de las 2 dosis iniciales y hay países que están recomendando con una otra vacuna esa tercera dosis. No hay riesgo y debe seguir siempre la recomendación de la autoridad nacional. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta de Erika Cabal, G Radio Internacional. Erika pregunta cuánto el porcentaje ha tenido mejoría en las recuperaciones mundialmente. También cuál es el porcentaje de dispersión de la variante Omicron. Doctor Aldigueri. Sí, gracias por esas 2 preguntas. Y tal vez podemos tener una diferencia en la interpretación de la palabra recuperaciones y mejoría. Entonces voy a tocar 2 aspectos bastante diferentes. Si la palabra recuperaciones se enfoca a la situación a nivel mundial, la situación epidemiológica, podemos decir que a nivel mundial, entre la semana 12 y la semana 13 epidemiológicamente es la semana que terminó el 2 de abril. Las 6 regiones de la OMS reportaron un descenso de los nuevos casos y los descensos más importantes se observaron en Europa, en el Pacífico Occidental y en el África. Y en este contexto, como siempre lo hemos explicado en esas conferencias de prensa, existe un mosaico de varios patrones de la dinámica de la pandemia entre diferencias entre regiones, subregionales, países y muchas veces a nivel subnacional. Si el enfoque de la pregunta en términos de recuperación es para el paciente, la recuperación clínica, lo que podemos decir en este momento es que el porcentaje de personas que han recuperado por completo de COVID-19 es difícil de cuantificar, ya que vemos informes de un alto porcentaje de pacientes sobrevivientes que tienen síntomas persistentes o a largo plazo o daños en 1 o más
sistemas de órganos. También vemos a varias personas que han sobrevivido a la infección inicial, pero que se han vuelto a infectar, en su mayoría con una nueva variante del SARS-CoV-2. Sobre el conocimiento acumulado esos 2 años en los pacientes no vacunados, sabemos que alrededor de la tercera parte de los casos infectados por el virus permanecen asintomáticos, y en aquellos sintomáticos la mayoría padece de una enfermedad no severa. Sin embargo, alrededor del 20% de esos pacientes no vacunados presentan una enfermedad severa o crítica. Quiere decir que la vacuna protege en gran medida a la población vacunada. Aquellos vacunados que presentan una enfermedad grave suelen ser mayores, con comorbilidades importantes, como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos, no únicamente mayores, pacientes de todas clases de edad, o pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada, entre otras. Ahora bien, sobre los aspectos de diseminación, dispersión de la variante Omicron. De acuerdo a la información obtenida en bases de datos de nivel mundial, como GISAID, actualmente cerca del 99% de las secuencias reportadas en esa base de datos mundial corresponden a Omicron, con sus diferentes sublinajes, con muy pocas secuencias de otras variantes, incluyendo la famosa variante Delta, en algunas áreas geográficas específicas, principalmente en el sureste asiático. En la región de las Américas la situación es similar, con un predominio absoluto de Omicron en las secuencias reportadas durante las últimas 4 semanas. Sin embargo, a diferencia de otras regiones donde el sublinaje BA2 de Omicron es predominante, en Sudamérica menos del 9% de las secuencias reportadas corresponden a este sublinaje BA2. Y siguen siendo predominantes los sublinajes BA1 y BA1.1 con 90% de los reportes. En las Américas, la mayor circulación del sublinaje BA2 se ha observado en América del Norte y en el Caribe, pero su incremento ha sido muy gradual y no se ha visto involucrado en un aumento significativo de transmisión o cambios en el cuadro clínico de la enfermedad. Espero haber respondido a esas 2 preguntas con las 2 variaciones identificadas al inicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a una pregunta de Matías Lowy, desde Argentina, para Medscape en español. Matías pregunta, ¿qué tan preocupados están respecto de la disminución de la oferta de testeos para COVID-19? ¿Es algo natural, dado la caída en la transmisión, o un talón de Aquiles para la posibilidad de detectar eventuales rebrotes? Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Luciana. Matías, gracias por tu pregunta, que es muy relevante. Y efectivamente, se espera que ante la disminución de casos, e incluso con la percepción de que la pandemia está disminuyendo y que hay un sentido de seguridad mayor, la cantidad de pruebas realizadas es menor, y asimismo el número y proporción de casos confirmados es menor. En este contexto, nuestra preocupación es que los países implementen las medidas basadas en el uso racional de los insumos, en todos los sistemas de salud, por supuesto, en las pruebas de diagnóstico, las muestras, etcétera, y otras acciones que están incluidas en las recomendaciones que la OPS emitió el 10 de enero de este año. Así que nuestra preocupación es menor en la medida que estas recomendaciones se implementen, y los países de las Américas están adaptando y preparando también los sistemas de vigilancia para poder tener información oportuna que permita seguir las tendencias y anticipar un incremento inusual de casos. Sin embargo, aún así,
La OPS sigue trabajando con los países y territorios para mantener las estrategias de testeo para poder detectar oportunamente aquellos casos. Y además estamos fortaleciendo e integrando la vigilancia de COVID-19 con la influenza. Y de esa manera podemos asegurar precisamente que tengamos la información necesaria para hacer el seguimiento y tomar las decisiones adecuadas para flexibilizar o implementar otras medidas en caso que se detecten brotes. Como nuestra directora ha mencionado, es que necesitamos ir adaptando esta respuesta, pero al mismo tiempo estar muy atentos a la presencia de algunos brotes o algunos casos para poder responder rápidamente y que esta pandemia, ojalá, en este año pueda estar bajo control. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. La próxima pregunta es de Henry Cárdenas, de la prensa Panamá. ¿Qué evaluación ha hecho la OPS sobre la situación epidemiológica de Panamá? ¿Se puede decir que el país tiene la pandemia bajo control? Y después, con el repunte de casos que se da en algunos países de Europa, esto podrá incidir también en países como Panamá. Doctor Ugarte, quedamos con ustedes. Gracias. Gracias, Luciana. Henry, nosotros consideramos que Panamá ha respondido adecuadamente, considerando todas las circunstancias, y ha hecho las cosas bien. El nivel de contagios en las últimas semanas ha disminuido y se ha estabilizado en el número de casos entre 200, 300 casos por semana. Y la positividad ha disminuido, está alrededor de 5% y la letalidad es 0,3%. Y no se han reportado fallecidos, lo cual es un signo muy importante. Después de haberse tomado algunas de las medidas de flexibilización del uso de mascarillas y otros, no se ha observado un repunte del número de casos. Sin embargo, tenemos conocimiento en relación con la pregunta anterior, que se está realizando la vigilancia epidemiológica y se están implementando las medidas para detectar rápidamente casos que pudieran surgir y adaptar estas medidas. Tenemos que recordar que estas adaptación de las medidas son flexibles. No podemos esperar que ahora que se flexibilizó el uso de las mascarillas, así quedemos en el futuro. No, las medidas tienen que implementarse conforme aparezcan los nuevos casos, se reporten nuevos brotes, de tal manera que no lleguemos a las circunstancias como teníamos antes. El número, por ejemplo, de casos en cuidados intensivos en Panamá está en los niveles más bajos. De tal manera que se nota que hay un trabajo adecuado y el seguimiento, por supuesto, que hacemos con nuestra oficina de la OPS en Panamá y todo el equipo de salud de Panamá y los otros sectores está dando resultados. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta desde México. Melina Ochoa, de 1TV en Ciudad de México, tiene dos preguntas, la primera en dos partes. Pregunta Melina, este martes la Secretaría de Salud de México informó que la pandemia en México registra su 10ª semana consecutiva a la baja. Este mismo panorama ve la OPS y también México no está en una meseta, pregunta. Doctor Aldigueri, para las dos primeras preguntas, por favor. Sí, gracias por esas preguntas. Sobre la situación en México. Durante las últimas 10 semanas en México se ha observado una reducción continua de los casos por COVID-19. Desde el 21 de marzo, 32 entidades federativas de México están con un semáforo de riesgo de nivel bajo. Es el color verde según los criterios de la Secretaría de Salud a nivel federal. La situación durante la última semana, cuando comparamos entre la semana epidemiológica 12 y la semana epidemiológica 13, la disminución fue de menos 650 casos, quiere decir menos 4,1% comparado con la semana anterior, y de menos 186 defunciones, quiere decir una disminución de menos 19%. La ocupación hospitalaria en camas generales bajó a 7% de ocupación
y en camas con ventiladores, cuidados críticos, bajó a 2% de ocupación. Y también se observa una disminución continua del número de casos activos. Ayer los reportes bajaron a 7.320 casos activos, que es una cifra históricamente baja desde el inicio de la transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 en México. Entonces podemos considerar que México se encuentra en un periodo interepidémico. Sin embargo, se recomienda no relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país. El riesgo de reactivación de la pandemia no está descartado, dada la inestabilidad de la situación internacional y la siempre posibilidad de la emergencia de surgimiento de nuevas variantes de preocupación. Y quisiera destacar que una atención especial se tendrá que prestar durante los feriados de Semana Santa. Ante un repunte de casos observados en algunas regiones del mundo, se recomienda asegurar acceso a las vacunas contra COVID-19 para la población que aún no cuente con el primer esquema o el refuerzo y promover la vacunación en la población en situación de vulnerabilidad. Espero haber respondido a esa primera serie de preguntas de UNOTV. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. La segunda pregunta de Melina es, las autoridades de salud mexicanas invitaron a la población a ser parte del ensayo clínico de la vacuna Patria. ¿En qué etapa esta vacuna puede comenzar a ser analizada por la OMS, la OMS, y ocurrir una posible autorización? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, Melina. Melina, essa primeira é uma boa notícia, como outras que já hablamos aqui durante essas conferências, do esforço que fazem os grupos de científicos em nossa região para desenvolver vacunas contra a Covid. Tuvimos desarrollo em Cuba, tuvimos em Brasil, temos agora esse desarrollo em México, que é muito importante. É uma vacuna que se está testando en el ensayo clínico de fase 2 y si la propuesta es tenerla como una alternativa para los refuerzos que las personas, adultos mayores, personas inmunocomprometidas tienen que tomar. Es también yo creo que un buen momento para que, de nuevo, se pueda subrayar que las vacunas que se están desarrollando están realizando todos los testes que são necessários para que se tenha a segurança e a eficácia certificadas. Então, agora está começando a fase 2, depois da fase 2, que é uma fase que tem o objetivo de confirmar a segurança da vacuna, vai começar a fase 3, que é a fase de mais duração, que tem que ter mais voluntários participando, porque é a fase que vai a confirmar a efetividade, a eficácia, mejor diciendo de la vacuna para la COVID. Entonces, hay que primero que aguardar ese proceso, porque una vacuna para que sea evaluada y reciba la autorización de uso de emergencia de la OMS, ya tiene que haber completado todas las fases del ensayo clínico, la fase 1, 2 y 3, tiene que estar producida por un fabricante que tenga el certificado de buenas prácticas de fabricación. Así que es importante reconhecer esse esforço de los científicos de México de desenvolver essa vacuna. Esperamos que possam ter bom resultado durante o ensaio de fase 2, o ensaio de fase 3, mas só depois que todo isso se completa é que se pode apresentar uma vacuna para receber a autorização de uso de emergência. A Organização Mundial de Saúde não autoriza uso de vacunas que se estão desenvolvendo. Isso muitas vezes é parte das notícias falsas que se compartem nas redes sociais. Isso não é verdade. Assim, então, para todas as vacunas, o procedimento é o mesmo. Tem que terminar todas as fases de los ensaios clínicos, comprovar a qualidade da fabricação, e aí é que a OMS vai regalar a autorização de uso de emergência. Graças.
Muchas gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Perú. Gerson Collave, de El Comercio, pregunta: en España se está eliminando el uso de mascarillas en espacios cerrados. La recomendación de la OPS sigue siendo la misma respecto a su uso en espacios cerrados en países de la región. ¿Y cuándo podría modificarse esta recomendación de uso? Doctor Ugarte. Gracias, Luciana. Gerson, hasta el momento, una de las medidas más importantes y más eficientes para el control de la infección y en la respuesta a la COVID es el uso apropiado de mascarillas. Y quisiera enfatizar el uso apropiado. No es solo el uso general, es necesario tener consideraciones respecto a cómo ponerse la mascarilla, en qué momento ponerse la mascarilla y eventualmente en qué momento quitarse la mascarilla. Y entonces muchas veces las personas están con mascarilla, digamos, durante el transporte, durante ir hacia el trabajo o a reuniones, pero en espacios cerrados, sobre todo cuando están consumiendo alimentos, por supuesto tienen que quitarse la mascarilla. Y en esos espacios cerrados, cuando hay muy poca ventilación, aumenta la probabilidad de la acumulación de partículas virales que pueden llevar y pueden generar un aumento de infección y suficientemente alto como para generar brotes. De tal manera que nuestra recomendación sigue siendo la misma, considerando las circunstancias que hemos conversado anteriormente sobre niveles de transmisión, ocupación de cama, la positividad y otros aspectos relacionados con la infección. Cualquier medida de relajación del uso de mascarillas tiene que tener en contraparte un sistema muy ágil de detección rápida y de implementación de medidas focalizadas y dirigidas a aquellos espacios donde hay un incremento de la transmisión. El flujo constante de aire, por ejemplo, evita la acumulación de partículas y por lo tanto disminuye, aunque no necesariamente elimina la posibilidad de transmisión. Así que son acciones complementarias y cuando nos encontramos con variantes de alta infecciosidad o altísima transmisión, este uso de mascarillas ha sido una de nuestras primeras barreras de contención y diríamos que es necesario continuar con ese uso mientras todavía tengamos niveles de transmisión que nos preocupa a todos. Gracias. Muchas gracias, Dr. Ugarte. Pasamos a some questions from the Caribbean. We'll start with Royston Jones, Associate Editor at Eyewitness News in the Bahamas. Royston has a couple of questions. The first two about variants. Question one, has the Omicron variant been confirmed in the Bahamas? And what is the dominant strain at last reporting? The second part of the question also, has any testing confirmed the presence of the subvariant BA.2 in the Bahamas? Dr. Aldegheri. Yes, thank you for this question from the Bahamas. Omicron is the predominant variant of SARS-CoV-2 that has been detected in the Americas, including in the Caribbean. Regarding the situation in the Bahamas, I would say that thanks to a very close collaboration between the National Public Health Laboratory and the PAO office and in Nassau and the PAO Regional Genomic Surveillance Network, it was possible to detect and to characterize the circulation of the variant of concern Omicron in samples that were taken by the reference laboratory in Nassau. And these samples were processed and sequenced at the Gorgas Institute in Panama during the month of February. So far, only the sublineage Omicron BA.1 has been detected in the Bahamas. Nevertheless, as part of a sustained effort from the National Public Health Laboratory, 100 additional samples were sent recently to the reference laboratory in Panama, the Gorgas Institute, to maintain the surveillance and to early detect the introduction of BA.2. When available, the results will be shared timely and the sequences
will be uploaded in the global database. It's a usual process. So I hope I have answered the concerns from Eyewitness News Bahamas. Thank you. Thank you, Dr. Aldeguerri. The next question from Royston is, what is PAHO's recommendation for second booster shots in the region, especially given the reduced vaccine effectiveness to new variants? Dr. Barbosa, please. Thank you for this question. But first, let me clarify that the vaccines that have been used are effective against the new variants. They are protecting people against severe forms of disease. All the data that we have are showing that the current pandemic, the pandemic of severe cases, hospitalized cases, are mostly cases among people that are unvaccinated or people that don't have the full vaccination scheme. So the vaccines can protect and are protecting people against severe forms of disease. About the booster, WHO and PAHO have already made a recommendation for some vaccines like Sinovac vaccine that in some countries is known as CoronaVac. There is a recommendation that the people at 60 and plus, or people that have an immunocompromised system, need to take a 30 doses. And there was a more recent recommendation that in this case, for these vaccines, if a person is immunocompromised, at least 4 months after the 30 dose, probably this person will require a 4th dose. But so far, this needs to be utilized very carefully, because in many countries, we still have to offer vaccines and to have people taking the full vaccination scheme. It's important to highlight that we don't have any evidence that says that the people who had get the COVID only needs 1 dose of vaccine. This is not true. When we see the gap that we have in Latin America and the Caribbean, people that have received the 2nd dose, but they are still pending the 3rd doses, we see that we have a lot of work to do to get the people fully vaccinated. The only way that you are protected is that you are fully vaccinated. So follow the recommendations of the Ministry of Health about the groups that can have access now for the booster and the 3rd doses, because this is the only way to stay protected against these variants that are circulating, or even future variants of concern that can emerge. Thank you. Thank you very much, Dr. Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Paraguay. Mirta Osuna, de La Prensa, pregunta qué conclusiones se puede sacar de la pandemia del COVID-19 y qué cambios generó y va a generar en el mundo la situación sanitaria mundial que se vive desde 2019. Doctor Ugarte, quizás algunas palabras generales. Gracias. Sí. Gracias, Luciana. Mirta, esas son una de las preguntas más importantes en términos de cómo el mundo enfrentará nuevas emergencias o de emergencias similares. Aunque este tipo de pandemia se ha presentado casi después de 100 años, hay algunas conclusiones que son evidentes. Es necesario fortalecer los sistemas de salud, particularmente para que puedan detectar a tiempo, puedan responder a tiempo y puedan controlar los brotes y las epidemias y otras emergencias sanitarias desde el nivel local hasta los niveles más complejos del sistema de salud. Eso implica una inversión específica que el sector salud lo ha mencionado durante muchísimos años, y esperemos que esta vez aprendamos la lección y podamos invertir más en salud, en servicios de salud, en bienestar y en capacidades para poder detectar y responder rápidamente. Al mismo tiempo, hay algunas otras conclusiones, que no es solo el impacto de la pandemia. El impacto va mucho más allá. Es un impacto social, económico, político, y el impacto va también en otras enfermedades y otros procesos y programas de salud que han incrementado la mortalidad general en niveles que no esperábamos y van a tener una repercusión de muy largo plazo.
En ese sentido, la colaboración y la estrecha vinculación entre los sistemas de detección, alerta y respuesta entre los países y entre los continentes es uno de los elementos principales que se está discutiendo a nivel global. Entonces, no es solo el financiamiento, es también la implementación de esas medidas, incluyendo la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y otros acuerdos, porque si algo nos ha mostrado esta pandemia es que todos estamos juntos y necesitamos la participación de todos para poder enfrentar y controlar esta pandemia. No es solo responsabilidad del sector salud. De hecho, gran parte de las decisiones y las repercusiones de la pandemia van mucho más allá del sector salud. De tal manera que estos cambios en las recomendaciones esperamos que se traduzcan en acciones y en resultados concretos y que todos estemos en un mundo más seguro. Así que todavía las discusiones y las negociaciones entre los países continúan. Ahí estemos atentos a los resultados de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo, donde se presentarán algunas decisiones y seguramente resoluciones que los países adoptarán en relación con lo que hemos aprendido y lo que necesitamos aprender aún más de esta pandemia. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Recibimos algunas preguntas sobre la variante XE o recombinante XE. Voy a tomar la pregunta de Mariana Suquet, de Efecto Cocoyo, pero recibimos también preguntas similares de Televisa y Telesur. ¿Pueden hablarnos un poco más sobre la llamada variante XE? ¿Ya se ha detectado en la región y en qué países circula? Doctora Aldigueri, por favor. Gracias por esas preguntas. Y, entendemos que hay mucha preocupación sobre este tema. Lo que es importante es de siempre recordar que el virus SARS-CoV-2 continúa su evolución, sigue siendo evolucionando. Y con una transmisión importante todavía a nivel mundial como a nivel regional, por supuesto es algo esperado. Durante la semana 13, la semana que terminó el 2 de abril, a nivel mundial fueron reportados más de 9.5 millones de nuevos casos. Y en la región de las Américas, más de 550,000 nuevos casos. Entonces, con una transmisión tan intensa, nuevos variantes, incluyendo procesos de recombinantes, van a surgir. Es una situación esperada. La OMS y la OPS están haciendo el rastreo de diferentes variantes, incluyendo Omicron, que es el predominante a nivel global y a nivel regional, incluyendo los recombinantes e incluyendo el recombinante llamado XD, que es una recombinación entre variante Delta y variante Omicron, y un recombinante llamado XE, que es un recombinante entre sublinajes Omicron BA1 y sublinaje Omicron BA2. Otra vez, quisiera repetir, es un proceso esperado cuando ocurre la coinfección de la misma célula con dos virus con características un poco diferentes. La variante XE está siendo rastreado bajo el concepto de la variante Omicron. Es un recombinante que ha sido detectado primero en el Reino Unido a finales de febrero de este año y al día de hoy creo que a nivel europeo son 3 dígitos, algunos cientos secuencias fueron reportadas y confirmadas. Entonces, lo
no tenemos evidencia reportada, confirmada en la región de la circulación de la variante XE, y nuestra red regional de vigilancia genómica está en alerta y reportará en el caso que haya sospecha de esa circulación. Es lo que puedo decir en este momento sobre este recombinante y la situación a nivel regional. Espero haber aclarado este tema para los colegas. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a una pregunta desde Caribe. Annalisa Paul from The Guardian in Trinidad and Tobago asks, can you say what PAHO WHO social distancing regulations are currently, as schools in Trinidad and Tobago get set to open on April 19th for all students, and some schools cannot accommodate everyone due to space constraints. What is your advice? Dr. Ugarte, please. Thank you, Luciana, Annalisa. The measures, as was mentioned several times during this press briefing, have to be adapted according to what is the transmission level, what is the capacity of health services, the positivity rate of tests, and other measures. In that regards, there are many things that need to be implemented, particularly when we are looking for the children to go back to school. We know that some of the areas need to resume activities, and particularly the children going back to school is a big need. And we need to put a balance between what is the situation of the pandemic in general, in any community, and but also how we can resume what we have been losing a lot in terms of children education. In that regards, there were several recommendations, not only on social or physical distancing, but also on the use of masks and the adaptation of the school facilities, including ventilation, for example, having different schedules, including, for example, that most of the school staff must be protected, but also, of course, vaccinated. And also to implement several actions once the children go back to school. You mentioned this physical space of the rooms, for example. We said that we can change the schedule, so it will be an adaptation of the classes and the topics and for example the areas when they have breaks or so to allow all the students to go back to school if feasible. And the other aspect is to implement at the school level all the other measures that will reduce transmission, but at the same time to detect on time the presence of the virus. The worst thing that we would like to see is an outbreak in a school setting because we are not following the recommendations, even in very low transmission levels. And that will, turn into a closing school, back to closed schools. We don't want that. So in that regard, there are, each recommendation is that a recommendation that must be implemented by the national authorities. And we recognize that Trinidad and Tobago is taking this seriously and is adapting these measures, and our country office and several other recommendations are being taken into account in taking these decisions, but also in monitoring its impact. Over. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. Pasamos a una pregunta desde Venezuela. Juan Carlos Ramos, de Crónica 1. Pregunta: ¿Venezuela mantiene una deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Ha habido algún avance? Y pregunta también: ¿cuándo será el próximo envío de COVAX a Venezuela? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. El Fondo Rotatorio es un mecanismo de adquisición regional que hace más de 40 años garantiza el acceso de los países de América Latina y del Caribe a vacunas de alta calidad y con precios accesibles.
Venezuela todavía tiene una deuda con el Fondo Rotatorio alrededor de 11 millones de dólares. Hay negociaciones en que se están tratando para buscar que fondos de Venezuela puedan ser utilizados para pagar essa deuda. Pero es importante subrayar que con la emergencia de la COVID, la OPS está haciendo todas las adquisiciones de vacunas para la COVID en nombre de Venezuela y está entregando las vacunas para Venezuela por el mecanismo, las vacunas que Venezuela adquiere por el mecanismo COVAX. Entonces, la deuda no está, no está impedindo, no es una barreira para que as vacunas para a COVID sigam a chegar em Venezuela. Venezuela já recebeu, até o momento, 16.756.000 doses de vacunas para a COVID-19 e, todavia, tem pendente 1.800.000 doses que vai receber ao final deste mês de maio, ou princípio do mês deste mês de abril, ou princípio do mês de maio. Assim que, enquanto estamos aí trabalhando para que Venezuela pueda pagar essa deuda que tem com o Fundo Rotatório, as vacunas para a COVID vão continuar a chegar de maneira absolutamente normal a Venezuela para que o país pueda avançar com seu programa de vacunação. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Llegamos al final de nuestra sesión. Tenemos más tiempo para una última pregunta a la directora. Dr. Tien, a final question for you. The World Health Day is tomorrow, 7th April, and you said PAHO is counting on countries to continue making health their collective priority. But what are some of the things that people can do themselves for our planet and our health? Dr. Tien. So thank you for that question. Yes, tomorrow we will observe World Health Day. And we do have a World Health Day campaign with actions that governments, corporations, mayors, health workers, and yes, individuals can take to help protect our planet and our health. While the COVID-19 pandemic has had a devastating effect on society, we must also deal with the health effects of pollution, the threat from the climate crisis, the rising incidence of mosquito-borne diseases, and the systems that produce unhealthy foods and drive a wave of obesity while generating greenhouse emissions. On World Health Day and throughout the year, we ask people to take what action that they can to reduce their energy use, to use public transportation, and to avoid highly processed foods and beverages. We may have survived the pandemic, but we still see 7 million preventable deaths and many lost years of good health due to air pollution worldwide. So everything that we can do to reduce pollution is going to be important. For instance, walk or pedal to work at least one day a week. Choose public transportation where available. If you have a choice, change to a renewable energy provider and lower your energy use. Buy fresh groceries from local producers and avoid highly processed foods and beverages, particularly sugar-sweetened beverages. Just remember that tobacco is a killer and a polluter. So stop consuming tobacco. Buy less plastic, use recyclable grocery bags. These are just a few of the things that individuals can do to reduce the ill effects on the planet and at the same time on our health. Thank you so much for joining us at today's press briefing. Thank you very much, Dr. Tien, for those final words and ideas of what we can do for our planet and our health. Y a los periodistas, llegamos ahora al final de nuestra sesión de hoy. Planeamos la próxima conferencia de prensa dentro de 2 semanas, pero por favor queden atentos a los avisos que enviamos por correo electrónico. Claro, pueden enviar preguntas de seguimiento a nuestro correo mediateam@paho.org y encuentran también más información sobre la situación de COVID-19, actualizaciones de las entregas de vacunas y la vacunación también en nuestro sitio web. Más una vez, muchas gracias por conectarse y nos vemos en
las próximas semanas. Muchas gracias. Una buena semana. Gracias.